Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros presentaremos literatura latinoamericana. Nuestro equipo está conformado por Edgar Julián Ochoa Romero, María José Richie Zamora y Emanuel Zamora Vilés. ¿Qué es la literatura? La literatura es una manifestación artística basada en el uso de las palabras y del lenguaje, tanto escrito como oral. Asimismo, el nombre de una materia académica y el nombre de la teoría que estudia las obras literarias. La palabra literatura deriva del latín literatura. La literatura latinoamericana. La literatura de habla hispana en el territorio argentino se inicia con la conquista y colonización española. Los conquistadores traen consigo cronistas que redactaban y describían todos los acontecimientos importantes, aunque con los ojos españoles y para un público lector español, siendo Santiago del Estero la primera ciudad de la Argentina. Varios cronistas de esta población pueden ser considerados como los iniciadores de la crónica literaria y poesía argentina. Entre ellos destacan Luis Pardo, quien que fuese alabado como poeta por Lope de Vega y Mateo Rojas de Oquendo. El Nobel de la Literatura. Hasta la primera mitad del siglo XX, la literatura latinoamericana era poco conocida y apreciada en el mundo entero. Más bien se le consideraba como un fenómeno cultural menor, folclórico y regionalista. Los grandes centros de cultura estaban en Europa, especialmente en París. En la actualidad, nuestra literatura goza de una gran vitalidad del boom. Quedan en actividad Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Y han aparecido nuevas generaciones de escritores que han enriquecido aún más las letras hispánicas. Los poetas y prosistas americanos del siglo XX fueron renovadores de la lengua literaria americana. Desterraron el lenguaje grave y afectado de la prosa romántica. Sustituyeron el adjetivo tipificado por el adjetivo colorista y sugerente. Depuraron el idioma, lo hicieron directo y hablado, incluso en medio de las más rebuscadas exquisiteces. El boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno editorial que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente joven fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. El boom está más relacionado con los autores Gabriel García Márquez de Colombia, Julio Cortázar de Argentina, Carlos Fuentes de México y Mario Vargas Llosa de Perú, por el movimiento de América Latina de la vanguardia. Estos escritores desafiaron las convenciones establecidas de la literatura latinoamericana. Su trabajo es experimental y debido al clima político de la América Latina de la década. Países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Panamá y Nicaragua. Literatura en Argentina. Historia. La literatura de habla hispana en el territorio argentino se inicia con la conquista y colonización española. Los conquistadores traían consigo crónicas que redactaban y describían todos los acontecimientos importantes, aunque con ojos españoles y para un público lector español, siendo Santiago del Estero la primera ciudad de la Argentina. Varios cronistas de esta población pueden ser considerados como los iniciadores de la crónica literaria y poesía argentina. Entre ellos destacan Luis Pardo, quien fuese alabado como poeta por Lope de Vega y Mateo Rojas de Oquendo. Mejor escritor: Julio Florencio Cortázar, nacido
el 26 de agosto de 1914 en Ixelles y fallecido en París el 12 de febrero de 1984, fue un escritor, traductor e intelectual de nacionalidad argentina y francesa, nacido en Bélgica. Optó por la nacionalidad francesa en 1981, en protesta contra el gobierno militar argentino. Se le consideró uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal, debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre la real y lo fantástico. Suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Vivió casi toda su vida en Argentina y buena parte en Europa. Residió en Italia, España, Suiza y París, ciudad donde se estableció en 1951 y en la que ambientó algunas de sus obras. Además de su obra como escritor, fue también un reconocido traductor, oficio que desempeñó en otras para la UNESCO. Bolivia. Los pueblos de Bolivia cuentan con una rica tradición oral, manifestada en mitos, leyendas, cuentos, etc., que por desatención aún no han sido puestos en el papel. La población boliviana, compuesta en su mayoría por indígenas y mestizos, ha enriquecido la literatura nacional con diversos matices criollos o de otra índole, para convertirla en lo que apreciamos en la actualidad, una literatura muy rica, oriunda de las tierras bajas, Amazonia, de los valles y de los Andes bolivianos. La constante agitación política que ha vivido Bolivia a lo largo de su historia, revoluciones, golpes de Estado, dictadura, de guerras civiles, guerras con países vecinos, etcétera, ha perjudicado el desarrollo intelectual del país. Muchos talentos tuvieron que emigrar o fueron ahogados por la convulsión interna. Sin embargo, en los últimos años la literatura de Bolivia se encuentra en un proceso de crecimiento, añadiéndose a los nombres canónicos como Adela Zamudio, Óscar Alfaro y Frank Tamayo, otros autores recientes. Mejor escritor, Frank Tamayo fue el primogénito de Felicidad Solares, mujer de sangre indígena, e Isaac Tamayo Sanguínez, político paceño que fuera diputado diplomático y ministro de Estado 3. De familia acompañada, vivió parte de sus primeros años en las haciendas paternas y el exterior del país, aunque pasaron algunos meses por las aulas del Colegio Nacional Ayacucho. Recibió principalmente educación privada de humanidades, piano, alemán, latín y francés, entre otras materias. Brasil, historia. La literatura brasileña, considerando su desarrollo basado en la lengua portuguesa, forma parte del espectro cultural lusófono. Surgió a partir de la actividad literaria incentivada por el descubrimiento de Brasil durante el siglo XVI. Bastante ligada en un principio a la literatura metropolitana, fue ganando en un principio independencia, especialmente durante el siglo XIX con los movimientos románticos y el realista, y alcanzó su punto culminante con la Semana de Arte Moderno en 1922, que se caracteriza por ruptura definitiva con las literaturas de otros países.
formando por lo tanto desde el modernismo y sus escuelas las primeras generaciones de escritores realmente independientes. En este momento, grandes nombres como Manuel Bandeira, Carlos Dumont de Andrade, Joa Guimarães Rosa, Clarice Lispector y Cecilia Meireles. La literatura producida en Brasil tiene un papel importante en el ámbito cultural del país. Todos los principales periódicos dedican gran parte de sus cuadernos el análisis cultural y la crítica, así como la enseñanza del curso es obligatoria en la escuela secundaria. Mejor escritor, Mario Raúl de Moraes Andrade. Fue un poeta, novelista, ensayista y musicólogo brasileño. Fue uno de los miembros fundadores del modernismo brasileño. En 1922 participó activamente en la Semana de Arte Moderno de Sao Paulo, que tuvo una gran influencia en la renovación de la literatura y de las artes en Brasil. Su segundo libro de poesía, Paulicea Desvairada, publicado ese mismo año, marca para muchos el inicio de la poesía modernista brasileña. Durante los años 20 continuó su carrera literaria al tiempo que ejercía también la crítica musical y de artes plásticas en la prensa escrita. En 1928 publicó su novela más reconocida, Macunaíma, considerada una de las obras capitales de la narrativa brasileña del siglo XX. Colombia. Si bien existe una tradición literaria que se remota hacia los siglos XVII y XVIII, la categoría de la literatura nacional empieza a funcionar a partir del siglo XIX. La necesidad de empezar a recopilar las producciones literarias que se producen en determinado territorio surgen a partir del siglo XIX a raíz de la consolidación de estados nacionales en América Latina. Es a partir de ese periodo que se comienza a consolidar una serie escritos de escritos literarios que son lo que hoy en día se entiende por literatura nacional en Colombia. Se puede entender a literatura colombiana como una categoría que se ha construido a partir del siglo XIX y que surge como una respuesta a la pretensión de consolidar un proyecto nacional. En otras palabras, luego de que el proyecto de independencia se consolidó en Colombia a finales de la segunda década del siglo XIX, las élites dirigentes se dieron a la tarea de construir y organizar, según diferentes perspectivas, una nueva república que es la que conocemos hoy en día como Colombia. En consecuencia, también surgió la necesidad de conformar una literatura nacional que argumenta dicho proyecto de construir a la República Colombiana. Mejor escritor, Gabriel José de la Concordia, García Márquez, Arracada 6, marzo de 1997. Más conocido como Gabriel García Márquez Speaker Inc. Fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido familiarmente y por sus amigos como Gabito, hipocorístico guajiro para Gabriel, o por su epócope Gabo, desde que Eduardo Salamea Barbas, su del diario El Espectador. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad. Es considerada una de las más representativas de este género literario e incluso se considera que por su éxito es que tal término se explica a la literatura desde los años 70. En 2007, en 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de Lengua Española lanzaron una edición popular conmemorativa de esta novela por considerarle
parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Fue un famoso tanto por su genialidad como escritor como por su postura política. Costa Rica, historia. Tal y como afirma el teórico literario Álvaro Quesada, la formación de una literatura nacional en Costa Rica se asemeja en líneas generales a la formación de otras literaturas nacionales en los países latinoamericanos y particularmente los centroamericanos. Ese proceso forma parte de un esfuerzo más amplio, la construcción o innovación e invención de la nación, como una comunidad imaginada más que una realidad sustantiva, esfuerzo que a su vez responde a un proyecto de unificación y centralización del poder económico, político e ideológico, alrededor de un grupo hegemónico criollo ligado a la exportación de productos agrícolas para el mercado internacional. Y los otros, San José, EUCR, 1998. Según esto, entonces, la conformación de la literatura costarricense fue similar a la del resto de América Latina, especialmente la centroamericana. Y si bien ya desde el siglo XIX hay ejemplos de autores que aún hoy gozan de reconocimiento, específicamente aquellos pertenecientes a la lira costarricense, recopilada por Máximo Fernández entre 1890 y 1891 como Alquileo Echeverría o Lisímaco Chavarría, o los de la generación del Olimpo como Carlos Gagini y Ricardo Fernández Guardia. No es sino hasta el siglo XX que se puede hablar de una literatura más coherente y consolidada. Mejor escritor. Nació en San José, Costa Rica, el 6 de julio de 1874. Fueron sus padres Martín Brenes Córdoba, hermano de Alberto Brenes Córdoba, y Elena Mesén Pérez. Estudió en varias escuelas de San José y en el Liceo de Costa Rica. Obtuvo el bachillerato. Obtuvo el título de maestro normal en la sección normal del Liceo de Costa Rica. En 1897 se fue a Chile con una beca y obtuvo un profesorado de Estado en castellano y psicología. Regresó a Costa Rica en 1900. Fue maestro de educación primaria, media y normal, inspector de educación normal y secundaria, profesor del Liceo de Costa Rica, del Instituto de Alajuela, del Colegio Superior de Señoritas y del Colegio San Luis Gonzaga. Cuba, historia. La literatura cubana es una de las más prolíficas, relevantes e influyentes de América Latina y de todo el ámbito de la lengua española, con escritores de gran renombre como José Martí, Gertrudis Gómez de Avellaneda, José María Heredita, Julián del Casal, Nicolás Guillén, José Lezama Lima, Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante, Virgilio Piñera, Gastón Vaquero y Dulce María Loinas, entre tantos otros, antes de Nicolás Guillén. Los siguientes poetas cubanos fueron destacados con el honor de poeta nacional: José María Heredita, Julián del Casal y Agustina Costa, después de 1959. Esta distinción no ha sido dada en ningún otro poeta cubano. Miguel de Carrión, nacido el 9 de abril de 1875 en La Habana y fallecido el 30 de julio de 1929. Fue un escritor cubano que al estallar la Guerra de Independencia en 1895 emigró a los Estados Unidos. A su retorno se dedicó por completo a las letras y al periodismo. Se graduó de médico en la Universidad de La Habana, profesión que ejerció durante toda su vida. Cuando se establecieron escuelas formales para maestros en Cuba en 1918, ganó por opción la Catedral de Anatomía y Fisiología de la Escuela Normal
de La Habana, miembro fundador de la Academia Nacional de Artes y Letras. Retrató en sus obras el bajo mundo habanero en un intranquilo afán por captar la realidad social y política. Ecuador, historia. Descritos antes de la llegada de los españoles no se tiene ni un registro. Esto más que nada debido a que los incas no tenían un sistema de escritura establecido, por lo que sus leyendas y demás debían ser pasados de generación en generación. En la época colonial, en cambio, existen varios escritos de indígenas ecuatorianos en quechua. El más famoso de ellos es la llamada Elegía a la Muerte de Atahualpa, atribuido a Jacinto Coyahuaso, un cacique nacido en las cercanías de la ciudad de Ibarra. Hablando de poesía, el máximo representante en Ecuador para estas épocas es el padre Juan Bautista Aguirre, 1725 a 1786, nacido en Daule. Su poesía, al igual que de la mayoría de poetas coloniales, está guiada por modelos españoles y es de temática casi exclusivamente religiosa. Otros poetas coloniales ecuatorianos son Antonio Bastidas y Jacinto de Evía. Mejor escritor, Jorge Enrique Adoum. Fue un escritor político, ensayista y diplomático ecuatoriano, hijo de también escritor de temas ocultistas y esotéricos, Jorge Adoún, mago jefa. Nacido en el Líbano, en inmigrado de América Latina. Entre sus mayores y más conocidos éxitos se encuentra la novela Entre Mars y una mujer desnuda, publicada en 1976. Dicha novela fue llevada al cine en 1996 por el realizador ecuatoriano Camilo Luzuriaga. Su obra siempre ha retratado temas sociales y por ella fue nominada el Premio Cervantes. Honduras, historia. La literatura de Honduras cuenta con poetas, novelistas y narradores de notable calidad en diferentes periodos de la historia de ese país centroamericano. Entre los más notables expositores se encuentran Froilán Turcion, Juan Ramón Molina, Rafael Eliodoro Valle, Antonio José Rivas, Clementina Suárez, Ramón Amaya Amador, Marcos Antonio Rosas, Roberto Sosa, Lucía Gamero de Medina, Julio Escoto, César Lázaro, Elvir Mujía, Félix Martínez, Roberto Quesada, Ernesto Bondi, etc. La literatura en el territorio de la actual Honduras se remota hacia más de 1500 años. Fue desarrollada por la civilización maya en la ciudad de Copán. La escritura maya se encuentra de nuestros antepasados se empleaban logaritmos y glifos silábicos. La literatura maya se encuentra conservada en las estelas, pirámides y templos en Copán. La ciudad de Copán alberga la pirámide más informativa de América, la pirámide de los jeroglíficos, que cuenta con más de 2500 glifos. Mejor escritor, Óscar Acosta, 14 de abril de 1933 a 16 de julio de 2014, escritor, crítico literario y político diplomático hondureño. Se inició como periodista en Perú y cultivó diversas formas artísticas literarias. Su obra tiene su marcado carácter intimista patriótico. Fue presidente de la Academia Hondureña de la Lengua. Óscar Acosta nació en 1933 en el barrio Las Delicias de la ciudad de Tegucigalpa.
capital de la República de Honduras, poeta, narrador, periodista y editor hondureño perteneciente a la llamada generación del 50, caracterizada por el deseo de renovación del lenguaje y la ciudad y la cuidada elaborada metafórica. Diplomático de carrera, fundó en Tegucigalpa, en compañía de otros intelectuales, la editorial Nueva Contiene y las revistas Extra y Presente. Posteriormente, la editorial Iberoamericana. En la década de 1960 fue director de la editorial universitaria y de la revista literaria de la Universidad de Honduras mientras realizaba estudios de Derecho. Organizó con otros estudiantes el Círculo Literario Universitario. México, historia. La literatura de México es una de las más prolíficas de la lengua española. Tiene autores reconocidos a nivel internacional, tales como Juan Rulfo, Juan José Arreola, René Avilés Favila, Elena Garro, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Amado Nervo, Jaime Sabines, Ignacio Manuel Altamirano, Federico Camboa, José Emilio Pacheco, Alfonso Reyes, Fernando del Paso y muchos más. Tiene sus antecedentes en las literaturas de los pueblos indígenas de Mesoamérica. Sin embargo, con la llegada de los españoles se dio un proceso de mestizaje que luego dio paso a una época de criollización de la literatura producido en la Nueva España. El mestizaje de la literatura novohispana es evidente en la incorporación de numerosos términos de uso corriente en el habla local del virreinato y en algunos de los temas que se tocaron en las obras del periodo. Durante la época virreinal, Nueva España albergó a escritores barrocos como Bernardo de Balbuena, Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón, Francisco de Castro, Luis Sandoval Zapata, Sor Juana Inés de la Cruz, llamada la décima musa, y Rafael Landívar. Muy destacados todos y que dieron lucha inicial por la emancipación de la literatura nacional, de la literatura de la península. Diego José Abad, Francisco Javier Alegre y Fray Servando Teresa de Mier. Mejor escritor: Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo, vizcaíno, conocido como Juan Rulfo Nota. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52.4. La reputación de Rulfo se asienta en dos pequeños libros: El Llano en Llamas, compuesto de 17 pequeños relatos y publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. El Salvador, historia. La literatura salvadoreña ha sido desde muchos años atrás un caso sometido a muchos juicios, especialmente en este país, donde los niveles culturales han sido fuertemente flagelados por nuestra historia, desde la época precolombiana. La literatura salvadoreña es la acaecida a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Con anterioridad a esta fecha, el actual territorio salvadoreño formaba parte de otras entidades políticas, razón por la que carece de sentido de hablar de una identidad propia, que aspirar a expresarse literariamente. No fue sino a partir del triunfo liberal que una élite de intelectuales asumió la función de la conciencia nacional y con ello fundó el espacio de una cultura nacional donde la literatura tendrá una participación protagónica. Mejor escritor: Roque Antonio Daltón García. Nació Roque Antonio García, y mejor conocido como Roque Dalton. Fue un poeta, ensayista, periodista, activista, político e intelectual de nacionalidad salvadoreña. Aunque no recibió un título académico, realizó sus estudios superiores en la Universidad de Chile y la Universidad de El Salvador, en las que estudió Derecho, y también pasó por las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Chile comenzó a estudiar marxismo, y cuando retornó a su país se convirtió en un inquieto protagonista de la política local. También se inició en la poesía
al integrarse al Círculo Literario Universitario. Para el año 1957 viajó a la Unión Soviética, lo que marcó su militancia política, y además se unió al Partido Comunista Salvadoreño. Su intensa actividad sediosa provocó que cayera preso durante el periodo presidencial de José María Lemos. Perú. Historia literaria peruana. Es un término que se refiere a las manifestaciones literarias producidas en el territorio del Perú, desde las tradiciones prehispánicas hasta la actualidad, en diversas lenguas y soportes, aunque existen distintas periodizaciones, la más aceptada es la del profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Carlos García Bedoya Maiguiña, que establece dos grandes etapas, una de autonomía andina hasta 1530 y otra de dependencia externa desde 1530 hasta la actualidad. En esta segunda etapa, el corpus más abundante y difundido se encuentra en español y ha sido escrito generalmente por miembros de las élites. Mejor escritor: José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, conocido como Manuel González Prada. Fue la figura más discutida e influyente entre las letras y la política del Perú. En el último tercio del siglo XIX, como ensayista, es considerado uno de los mejores de su patria, destacando por sus feroces críticas sociales y políticas, tendencias que se acentúan después de la Guerra del Pacífico, la mayor catástrofe bélica de la historia republicana peruana. Ejerció también como director de la Biblioteca Nacional de Perú 1912, 1914 y 1915 a 1918. En el plano literario se le considera el más alto exponente del realismo peruano, así como por sus innovaciones poéticas se le denominó el precursor del modernismo americano. Como prosista es recordado principalmente por Páginas Libres 1894 y Horas de Lucha 1908, ensayos donde muestra una creciente radicalización de sus planteamientos. Defendió todas las libertades, incluidas la de culto, conciencia y pensamiento, y se manifestó en favor de una educación laica. En el artículo Nuestros Indios 1904 explica la supuesta inferioridad de la población autóctona como un resultado lógico del trato reciente y de la falta de educación. Obras literarias más importantes: 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Pedro Páramo de Juan Rulfo. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Rayuela de Julio Cortázar. Gracias. Por su Atención.